¿Qué tal, amigos? Soy Jackie de Yogish para servirle a usted y, como siempre, por supuesto, a mi Señor Jesucristo. Estoy muy agradecida con Él que nos permite estar en estos devocionales simplemente porque a Él le ha placido, porque Él quiere hablarnos, porque Él nos quiere enseñar, porque solo es para su gloria y para su honra. Y nosotros somos instrumentos si nos queremos dejar usar. Nosotros somos herramientas si nos queremos capacitar, pero por sobre todo nosotros somos la fuente de su amor. Y por eso nosotros, nuevamente, valga la redundancia, procuramos en lo posible hacerlo con todo el amor, con toda la disposición para que muchos que nos escuchan puedan ser bendecidos y tocados por su mensaje. Nosotros no somos nada. Y es ahí que para mí es la oportunidad, porque la gloria solo es para Él. Tal vez nos escuchan personas que están con alguna dificultad emocional, física, tal vez personas o parientes que están muy delicados dentro de esta pandemia del coronavirus. Quizás algunos tal vez ya no estén con nosotros, pero no quiere decir que el Señor se ha olvidado o que se ha alejado, no. Hoy es cuando más debemos apreciar que cuando somos débiles, Él nos hace fuerte. Entonces, dejar ir no significa darse por vencido, sino aceptar que hay cosas que simplemente no pueden ser. Estamos en la poderosa mano del Señor, estamos en su precioso amor y esto es lo que vamos a aprender en este día. ¿Qué es lo que se opone a la sabiduría? ¿Qué es lo que parece que está ahí presente, pero que es una fortaleza para nosotros en el pensamiento, en el ser, en el actuar? Y es nada más y nada menos que el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es parte de la voluntad, el ego es parte de cada ser humano. Es decir, que no es que no existe, en todos existe. Lamentablemente, este ego aparece como un salvavidas para levantar al ser humano fuera de los preceptos de Dios. Pensamos el ego entonces es una falsa ilusión del yo. Yo soy, yo quiero, yo mando, yo deseo, yo domino, y viene lo que es la arrogancia, el egoísmo, por supuesto, la vanagloria, la soberbia, la crítica, y todo eso es contrario, totalmente opuesto a lo que es la sabiduría de Dios, porque para poder nosotros ser sabios tenemos que rendirnos a Él, tenemos que permitir que Él gobierne y no yo. Tenemos que pedir que Él sea el que se manifiesta y no el que se vanagloríe de las situaciones ni que esté queriendo controlar. Ahora bien, es importante entonces que no debemos nosotros alimentar el ego, porque nosotros decimos será bueno, será malo. Algunas personas y algunos estudiosos dicen que es importante tener el ego porque el ego es un sistema de sobrevivencia del ser humano. Y sí, pero nosotros tenemos también que controlar, porque es parte de la voluntad, parte de quien yo soy. Si el ego es un sistema de sobrevivir en medio de las circunstancias, eliminando lo que son los miedos, las inseguridades, puede ser una fortaleza siempre y cuando el yo humano, se identifique con quién es en Jesucristo. Si no se identifica con quién es en Jesucristo, con quién dice Jesús que soy yo, construimos una máscara, pero realmente es muy alejada de la verdad. Podemos inclusive creer que somos fuertes, pero realmente somos débiles. Y si vemos que el ego puede ser positivo, tenemos que aprender a controlar. Y eso no se controla en la carne, porque la carne siempre quiere más y más. ¿Y qué es la carne? Yo tengo una posición, yo tengo un nombre, yo tengo
una oportunidad, yo, como lo había dicho, pero aquí vamos a ver que tiene que ver con el discernimiento, el autoconocimiento. No todos tenemos las dificultades que por lo general las personas pueden decir, yo tengo este problema, tú tienes este problema. No es así. Nosotros tenemos que un poquito analizar qué es lo que me está produciendo un perjuicio en las relaciones, primerito con Dios y con los demás. Porque viene el razonamiento constante, ¿verdad? Y esto, en lugar de darnos paz, nos da estrés. Porque a veces nosotros queremos ser más justos que Dios, ¿verdad? A veces queremos ser más perfectos que Dios. Y no es algo que sea lejano, más bien es demasiado cerca. Y es ahí que viene el Proverbio 8, que es lo que nosotros estamos estudiando. Y vamos a ver en Proverbios 8, y dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Aquí la sabiduría se presenta como un personaje. Y me encanta porque nosotros hemos estudiado que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Y de alguna manera aquí nos especifican todo desde un punto eterno. Mire cómo dice, vamos a ir desde el 6. Oí, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. Habla de la sabiduría. No hay en ellas cosa torcida, cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Y aquí entramos en lo que es el ego. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Para encontrar la sabiduría, usted tiene y yo tengo que rendirme al Señor en todo lo que yo creo que tengo como una inteligencia personal. No es que vamos a decir, ya no pienso, ya no evalúo, no. Se trata de pasar por un filtro que se llama Espíritu Santo. Si por a veces razones nosotros estamos menguando en el Espíritu Santo, podemos igual creer que estamos haciendo cosas espirituales que carecen de la verdadera espiritualidad. Es por eso que muchas personas pueden ser juzgadas. Yo no quiero ser como tal persona porque dice que es creyente, pero mire cómo se comporta. Líbrenos Dios de estar en esos juicios, pero eso se escucha. Nosotros, si nos sometemos a la obediencia de la sabiduría, que dice que no debemos juzgar, porque con la vara que mide seremos medidos. Sin embargo, cuando no tenemos esto claro, el ego se levanta y cree que puede discernir o determinar los comportamientos humanos como que tuviera un rayo infrarrojo en su cabeza para poder analizar cada vida, cada situación. Y yo le voy a decir, mi querido amigo y amiguita preciosa, aquí podemos fallar todos y hemos fallado, pero hablamos de una receptividad espiritual, porque dice, todas ellas en el 9, 8, 9, todas ellas son rectas al que entiende, ya lo habíamos dicho, y razonables, y aquí vamos del entendimiento transformado, porque ya razona de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está guiando, ya no de acuerdo al ego, al yo, a esa voluntad, dice, y recibid mi enseñanza y no plata. Ya no valora las cosas de la tierra y ciencia antes que el oro escogido. Habla entonces que la enseñanza es algo poderoso para esta persona. Es lo más precioso de todo el universo, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, y ahí habla de este personaje,
habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y aquí habla nuevamente de ese filtro que analiza lo que no se ve, va más allá de las intenciones, va a la raíz de la fuerza de la palabra. La sabiduría es proteger al ser humano, llevarlo al punto específico donde va a ser completamente feliz, al temor de Dios, que no es un pánico, sino es una reverencia, es una consideración de quién es. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Y aquí va el discernimiento. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, de los que se dejan, por supuesto. Yo amo a los que me aman. Y aquí vamos. Aquel que logra vencer el ego, el yo, esa determinación de gobierno en lugar de obediencia, dice, y me hallan los que temprano me buscan. Y a mí me encanta esto porque le voy a decir algo que es bien importante. A veces nos cuesta inclusive rendir al Señor nuestros horarios de descanso. Y aquí nos está hablando, aún está incluido en vencer el ego, rendir nuestros horarios. Porque aquí dice temprano, esto es de madrugada. En alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿y dónde dice que tenemos que levantarnos de madrugada para encontrarnos con el Señor? Aquí está. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, la ganancia, mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Con esto le quiero decir que si es todo este bagaje hermoso que nos acaba de hablar, esta personificación de la sabiduría, nosotros tenemos que procurar ser uno con la sabiduría. Porque el Señor abraza a la sabiduría que Él nos permite disfrutar en esta tierra. Él mismo es la sabiduría. Y nosotros vamos a analizar en nuestro próximo estudio cómo el Señor habla de una sabiduría totalmente sobrenatural. Pero es tan sobrenatural que en nuestra naturaleza viene y nos transforma. Si hay algo que nos transforma es aquella rendición en la cual permitimos que el Señor minimice ese ego destructivo. Esa situación adversa que de alguna manera nos llena de compromiso, de querer nosotros mismos justificarnos, nosotros mismos llevar la batuta, la responsabilidad de nuestra verdadera felicidad. Y aunque eso es parte del escoger, como nosotros podemos dar cuenta, que aún los reyes están con esta disposición, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que es nuestro ser. Y esto tiene que ver con pasión, con esa pasión determinada de un corazón que está enamorado de aquel que quiere agradar. Nadie que no esté enamorado va a dar todo de su ser para poder agradar al amado. Podemos comentar que en lo normal, hablamos en lo físico, en lo humano, cuando alguien se enamora de otra persona, no le importa el tiempo, no le importa el sufrimiento, no le importa la lluvia, no le importa las estaciones, no le importa lo que gaste, no le importa todo lo que exija para estar con la persona amada.
y de la misma manera. Esto es una relación eterna, para siempre, para toda la vida. Nos habla de la eternidad hacia la eternidad. Y esto es muy importante. De la eternidad hacia la eternidad. Desde antes, cómo fue formado, cómo fuimos formados nosotros y a dónde vamos a llevar. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice en el versículo 27. Y vamos a ir un poquito a eso. Y dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras de las que nosotros conocemos. Eran uno, son uno, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Mire, todo este montón de explicaciones, todo este montón de argumentos que da la palabra maravillosa para quebrantar la fortaleza de ese ego, de ese yo del ser humano que pertenece al alma, pero que el alma se resiste a entregar a Dios. Nosotros decimos, es el corazón. Sí, le entregamos al Señor nuestro corazón, pero es un proceso el que tú le entregues tu voluntad, tus sentimientos, tus fortalezas, tus criterios, aún lo que aprendiste de pequeño, de los abuelos, todo eso tiene que ser transformado. No va a ser de la noche a la mañana. A veces sí, porque Dios es Dios de milagros, pero en la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser como la luz de la aurora, de victoria en victoria. ¿Y sabe para qué? Para que seamos agradecidos. Porque el que Él nos da, todo lo que Él nos da, es por pura misericordia. Pero nosotros tenemos que acordarnos día a día de lo que Él ha dado, de cómo Él ha sido de maravilloso en nuestras vidas. Porque si no, nuevamente el ego se levanta y se olvida de donde Dios lo sacó. Y seguimos, y dice en el 8:26 Proverbios: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba Dios, está hablando del Padre Celestial, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos en la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era una delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Se deleita estar con nosotros. Ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, de la obediencia, de la sabiduría. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Eso es 3 veces dichoso a diario, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Habla de la pérdida personal, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Amiguito preciosa, amiguita linda, a mí me encanta todo esto que acabamos de leer, porque son, como le había dicho, todas esas palabras que nos hacen entender, que nos enamoran de que el Dios
omnipresente, maravilloso, el que ordena, el que abre los cielos, el que está encargado de la tierra, el que está encargado de toda formación de los límites. Ahí habla, ponía límites, ponía el mar su estatuto para que nadie traspase en tu vida lo que tiene que ser. Cuando vemos aquí podemos relacionarnos con la creación de la tierra, pero también es importante que nosotros nos relacionemos como aquellos que estamos siendo formados de la misma manera, como individuos, no solamente como la creación de la tierra. Porque dice, antes que los montes fueron formados, antes de que los collados ya había sido yo engendrada, antes que la eternidad, Él ya estaba. Y asimismo, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un plan perfecto y un plan precioso. Porque los planes del Señor son para bien y jamás para mal. Él nos ama con amor eterno. Él nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Quizás esta preciosa revelación nos hace rendirnos, nos hace entregar ese ego, esa situación. Porque el ego se levanta y no es otra cosa que una manera de equilibrar lo que perdimos en algún momento de nuestra vida. ¿Y cuándo fue eso? Yo le puedo decir bíblicamente, hablamos de Adán y Eva. El propósito de Dios es que ellos se sintieran como criaturas hechos a la imagen de nuestro Dios. Ahí no había necesidad de un ego. Cuando se levanta el ego, es como un escape, una manera de huir de la inferioridad, de aquel sentimiento que causó el pecado. ¿Quién nos va a liberar de eso? Es el Señor Jesucristo. Porque aquí viene la imagen, viene el estatus, viene la falsa belleza. Y si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, allí también nos da la fortaleza de eliminar esa incapacidad de conquistar aquello que ni siquiera es un sueño de Dios. Pero en la misericordia de Dios nos permite conquistar cosas en esta tierra solamente para que veamos su gracia y su favor. Pero cuando son cosas que son en su perfecta voluntad, ¿sabe por qué es? Porque ya logramos rendir nuestro corazón. Todos esos anhelos son para Él. Y entonces te entregan esa disposición, disponibilidad, esa oportunidad de ver la gloria de Dios y de ver cómo Él va delante de ti, porque ahora ya no te llevarás, ya no buscarás nada que sea para tu propia ganancia de hablar en el ego y en la percepción humana de que valemos y somos algo, inclusive más allá de lo normal ante unos ojos. Es decir, personas prestigiosas, personas reconocidas, personas rimbombantes, lo cual pareciera que es algo codiciable. Sí, es así. Pero todo eso va a venir si es que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia perfecta. Y cuando eso venga, no va a destruir tu relación con Dios, porque conoces y entiendes de dónde viene la victoria. Entonces dice, nos deja un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz de Dios nos deja, no como el mundo nos da, sino como Él la da. Viene ese desapego de las ganancias, de la vanagloria de la vida, y usted solo reposa en Dios.
ya no vienen las ansiedades de que qué pasará, qué no pasará, que si esto será, esto no está controlado, esto no está hecho. Usted no es que se vuelve una persona procrastinadora o pasiva, no, hace lo que tiene que hacer y sabe que Dios está a cargo. Viene la oración, viene la disponibilidad de abandonar las sensaciones negativas de esa desesperación de gobierno que trae el yo quiero ser, porque el gran yo soy, que es nuestro Dios maravilloso, ha tomado control porque usted lo ha dejado. Lógicamente, usted no va a querer hacerse daño, como decía en Proverbios, y decía, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y por eso es importante que tengamos primerito, cuando una persona se ofende fácilmente, es porque tiene un ego, un yo ofendido, disminuido, triste, porque no se identifica con que Dios pagó en la cruz del Calvario por todo lo que le han ofendido, por lo que usted hizo y por lo que le han hecho. Entonces ese resentimiento se va, porque dice, Señor, si tú me has perdonado a mí y tú sabes mis miles de errores, ¿cómo no vas a perdonar al que a mí me ha ofendido? Ya no está diciendo yo soy mejor que él. ¿Y cómo así? Todos somos poseedores de la misericordia de Dios. Ya no queremos ganar, ya no estamos con esa competencia, con ese espíritu de Caín, a ver quién ora más, a ver quién se manifiesta mejor, a ver quién respalda mejor el Señor, a ver quién tiene mejor carro, mejor casa, mejores medios comunicativos. No. Aquí ya se olvida de quién tiene la razón, porque el que tiene la razón es Cristo. Es decir, que se olvida de las contiendas. No importa darle la razón a la otra persona, y no porque tenga la razón, sino porque usted no es Dios, solo Dios sabe. Ya no nos creemos superiores. Mira, ahí en esto creo que todos tenemos que entregar, porque aún hay un orgullo religioso. Y nos creemos mejores porque tenemos más años en el Señor, porque tenemos mayor revelación, porque oramos más, porque hacemos más eventos, porque nunca hemos pecado, porque aparentemente no hemos hecho cosas horrorosas como otros. Pero tenemos que acordarnos a la mujer que le trajeron en el adulterio los fariseos en frente del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo simplemente la protegió y le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cada piedra que hubo ahí, se eliminó. Y es ahí que todos nos volvemos primerito a juzgar lo que tenemos en nuestro pecado, en nuestra vida. Aquí ya no es quién tiene más millones, quién no tiene, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la familia más próspera, quién está sirviendo mejor al Señor, quién sus hijos están consagrados a Dios. Olvídate de la fama. Porque cuando Dios permite que entremos en la verdadera sabiduría, primerito nos muestra un espejo. Mírate como tú eres. Mírate primero, para que entonces puedas clamar a mí. Porque el que no se ve, no se juzga y cree que puede estar o ser más inteligente, más poderoso con su experiencia que el mismo Dios nuestro Señor. La arrogancia, la falsa ilusión de lo que eres, de lo que has conquistado, se tiene que acabar, dice. El pecado entonces aquí es querer despreciar la sabiduría como una enseñanza de una verdadera búsqueda de Él. Mire lo que dice en 2 de Corintios, del 2 al 10. Dice,
Por eso me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, por amor a Cristo, por el cual yo soy débil, entonces soy poderoso. Amén. Dice, y Pablo, que nos está hablando aquí, nos está enseñando que él no estaba buscando, ¿verdad?, la vanagloria de la vida. Lo que él quería es encontrar en cada una de esas situaciones el propósito de Dios, el porqué de Dios, para entender y para saborear el amor de que si soy débil, Él me hace fuerte, ¿verdad? Y si es así, también Pablo decía, porque Pablo estaba en algún momento procurando, orando al Señor, que le quite una prueba. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y eso está en 2 Corintios 12:9. Y lo vamos a leer. Parece que Pablo estaba insistiendo y no estaba renunciando a ese yo quiero arrebatar. Yo quiero tener la respuesta. Yo. ¿Y qué tal si al Señor no le place porque no te conviene, porque no es el tiempo? Le vamos a seguir adorando y vamos a seguir buscando la sabiduría de en medio de la situación. Señor, por favor, no permitas que yo haga algo indebido. No permitas que porque no vea que el mar rojo se abra, mi corazón se distancie de ti. No permitas que porque si tú no cierras las bocas de los leones y en algún momento siento que ya me están queriendo comer, destruir, entonces yo me huya de la sabiduría que es el temor de Dios y tome decisiones equivocadas. No, Señor. En 2 Corintios 19 dice, 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire qué hermoso. El yo ha sido anulado. Dios tiene tácticas y técnicas maravillosas. Y como vemos aquí, vino una revelación poderosa desde dónde y hasta dónde es la sabiduría, para que el ser humano no se llene de esa soberbia. Por tanto, de buena gana, y aquí vamos, buena gana tiene que ver con el yo. ¿Quién es el que ha sido vencido? El que ha dicho, ahora sí, me gloriaré, agradeceré, veré el mover de Dios en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y esto es que el Señor se muestre en mí, que ya no sea una vanagloria, un alarde de las cosas que yo he logrado vencer, que yo he logrado conquistar, que yo he logrado atreverme a hacer en la obra del Señor y que mi familia ha logrado. Aquí dice no. Aquí es el poder de nuestro Dios maravilloso. Entonces, ¿tenemos flaquezas? Sí. ¿Tenemos debilidades? Sí. Pero que en esas flaquezas y debilidades el ego, el yo, se ha dominado por la fe de depender en Cristo Jesús. Por esa verdadera humildad de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en tu propia opinión, dice en Romanos 2:16. Humillaos pues delante del Señor y Él os exaltará.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Aquí habla del yo rendido a Dios, que es de gran estima delante de Dios. Definitivamente aquí habla de la mujer, pero pensemos y analicemos que habla a esa mujer, a esa iglesia bendita que somos nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te clamo, Señor, que permitas que ahora mismo entreguemos todo lo que somos, que toda la audiencia que nos está escuchando pueda percibir la voz del Espíritu Santo, que está pidiendo no solo el corazón, sino la voluntad, ese ego, esa necesidad de aceptación que el enemigo quiere llenar, para que en el razonamiento humano despreciemos la sabiduría del cielo, que es rendirnos a Él con todo nuestro corazón. A veces decimos, pídame otra cosa, pero rendirle mi intelecto, mi pensamiento, mis experiencias, mi nombre, mi apellido, mi conocimiento, mis estudios, eso va más allá. Pero Pablo decía, todo lo tengo por basura. Queremos crecer en esto, pues humillados bajo la poderosa mano de Dios. Nos auxiliará para tener fe y creer que vienen cosas grandes y preciosas, porque al corazón contrito y humillado no lo apartará el Señor. Amigos y amigas, en el nombre de Jesús, tenemos que ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, amables, sencillos, sin que exista palabras de juicio ni de superioridad con nadie, porque sabemos que el Señor nos quiere regalar de la sabiduría eterna, porque de esa manera vamos a vivir en el temor de Dios y veremos sus frutos maravillosos y Él nos podrá usar. ¿Sabe por qué? Porque entonces sabemos y estamos bien seguros que la gloria solo es para Él. Amigo y amiga, en esta ocasión yo me despido y te dejo con esta oportunidad de verte como Él te ve, lleno de amor, lleno de oportunidad, lleno de esa misericordia, porque Él nos ha declarado lo que es bueno, y lo que Jehová pide es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Dios te bendiga. Si Dios quiere, conmigo. Hasta la próxima.